Pero yo quiero retomar, probablemente dimos un salto muy grande, pero yo quiero retomar todavía lo que es lo de la oración. Y estamos viendo dentro de la oración modelo de Jesús, estamos viendo tres aspectos. Vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 6, de el 5 en adelante hasta el 13. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay tres aspectos que estamos viendo dentro de la oración modelo de Jesús, que estamos sustrayendo de ello. Número uno, cuando Jesús dice: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, y comienza a adorarle, dice: santificado sea tu nombre. Y eso lo metemos dentro de lo que es el aspecto de intimidad. Poder tener un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de adoración. La adoración es intimidad con Dios. Y luego después dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Y comienza a declarar: Señor, que venga tu reino. Yo declaro que el reino de Dios se establece sobre este lugar. Ahí hay declaración, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Y luego después vimos también lo que es la petición. Cuando comienza a pedir, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está pidiendo perdón. Y luego sigue pidiendo, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y regresa nuevamente con alabanza: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una de las cosas que me gustaría que nos pudiera dejar esta serie bien en claro, bien remachado, es que la oración se requiere para todo, se necesita para todo. Si usted y yo podemos de esta serie dejar bien en claro que lo primero que suceda en su vida, o más bien, cuando algo suceda en su vida, lo primero que se le venga a la mente sea orar, ya ganamos algo. Porque ese es la oración debe de ser el todo de un hijo de Dios, de un cristiano. Mis hijos, cuando se raspan, cuando les duele algo, ellos no me dicen, lo primero, nunca me dicen: dame una pastilla, llévame al doctor o dame medicina. Lo primero que me dicen es: ora por mí. Porque se lo hemos estado diciendo, le hemos estado diciendo lo importante que es la oración. Y si yo puedo lograr que usted, lo primero que le suceda en una situación, o más bien, cuando le suceda una situación, lo primero que se le viene a la mente es orar. Vamos a orar, vamos a orar. La gente le podrá decir fanático, religioso, lo que usted quiera, pero cuando usted dice: vamos a orar. Oye, ¿qué está pasando esto? Vamos a orar. Oye, ¿qué está sucediendo esto? Vimos en las noticias esto. Vamos a orar. ¿Sí? Oye, que mis papás se quieren divorciar. Vamos a orar. Que todo sea, vamos a orar, vamos a orar. ¿Por qué? Porque en la oración hay poder en la oración. ¿Sí? La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, nos los vuelve a reiterar cuando dice: pedid y se os dará. Si se fija, ahí está hablando de petición. Y luego dice: buscad y hallaréis. Ese, ¿en qué calidad queda? Buscad y hallaréis. En intimidad. Y luego dice: llamad y se os abrirá. Hay que declarar. Hay que declarar. Dentro de la oración también hay que tener tiempos de declaración. Ahorita lo vamos a estar viendo. Y en el 8 vuelve nuevamente a decirlo: porque todo el que pide, recibe, petición. El que busca, halla, habla de intimidad. Y el que llama, se le abrirá. Habla de declarar las cosas. Ahora, yo busqué en lo que es en el diccionario del léxico de sentidos bíblicos, lo que es la palabra
declaración, porque lo puedo buscar en el diccionario normal y me va a dar sus razones o su definición. Pero yo lo busqué en el léxico de sentido bíblico y habla que es un mensaje expresado o declarado, es decir, oral o escrito. Por ejemplo, la palabra de Dios es una declaración escrita para nuestras vidas. Dice Habacuc 2:2, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas. Se fija, ahí hay una declaración: declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. La Biblia es una declaración escrita. Deuteronomio 6:6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿En dónde van a estar? En nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sabe que una de las cosas que hacemos nosotros es repetir la palabra en nuestros hijos, y no significa que ando con la Biblia todo el día ahí diciéndole a mis hijos: mire, ve este versículo. No, en las cosas cotidianas del día. Por ejemplo, cuando venimos de la escuela y que uno de los niños dice: papi, ¿qué crees? Fulanito le pegó a sutanito. ¿Y qué decimos ahí? ¿Y qué hizo? No, pues le pidió perdón y el otro no lo quiso perdonar. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra, hijo? Pues que tenemos que perdonar, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? Estás repitiendo la palabra en el camino, ¿sí? Al levantarte, al acostarte, cuando estás comiendo, cuando terminas de comer. O sea, no significa que estás con la Biblia dándole de bibliazos todo el tiempo a los hijos, ¿verdad? Sino que en oportunidades tú puedes hablar la palabra de Dios. Van y ven una película y de repente surge una actitud, una situación dentro de la película, ¿verdad? Porque es inevitable hoy en día. ¿Y qué dices? Hijo, a ver, por ejemplo, la otra vez mi hija estaba viendo una serie y escuchó, creo que ella iba pasando, ella lo cuenta mejor. Ella iba pasando y de repente escuchó en el programa que una persona dijo: haz lo que sienta tu corazón hacer. Y en ese momento mi esposa como que se frenó y regresa a la recámara y le dice a mi hija: a ver, párale ahí. Y ya le paró y le dice: ¿sabías que eso no es correcto? Porque muchas personas, por eso hoy hay guerras, hambres, ahorita hay tantas peleas y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que siente su corazón. Entonces, si yo siento matarte, haz lo que siente tu corazón. La palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿cierto? Entonces, no es cierto lo que está diciendo ahí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos repitiendo la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Dice el versículo 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Fíjese, hay los rabinos y parte de la cultura judía, ellos tienen unas cajitas que ellos se las amarran aquí en la frente y en el lado, a un costado del brazo izquierdo. Esa cajita se llama tefilín. No sé si usted se ha preguntado algún día: ¿qué rayos tendrá dentro de esas cajitas, no? ¿O qué? Bueno, esas cajitas tienen porciones de la palabra declarada, ¿sí? Para ellos lo que es la Torá, pero son porciones de la palabra y las ponen ahí, basado en este versículo: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Por eso es que toman esas cajitas y las ponen ahí. Ellos lo hicieron literal. Nosotros la tenemos ¿dónde? En el corazón, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ellos la tienen ahí, porciones de la palabra declarada. Y eso es, la palabra de Dios es una declaración para nuestras vidas. Vamos a estar viendo unas cuantas definiciones de lo que es una declaración. Número 1, una declaración es una afirmación.
Es decir, es una expresión que indica que una cosa es cierta, ¿sí? Entonces, cuando usted está orando, comienza a declarar, ya sea que puede declarar la palabra, ya sea que empiece a declarar, está usted afirmando, ¿sí? Está usted declarando. Dentro de la oración está la intimidad, dentro de la oración también está el pedirle, pero también usted puede tener momentos para estar declarando. Puede ser declarar la palabra, y ahorita vamos a estar viendo todo lo que podemos declarar. Es una afirmación. Si Dios declara algo es porque así ha sido desde el principio. Sabe que cuando Dios declara las cosas, Dios las llama desde su diseño original. O sea, cuando Dios te declaró hombre, te declaró, pero no el día que naciste. El doctor te declaró el día que naciste. Y bueno, hoy en día ya ni siquiera declaran eso, ¿verdad? Pero Dios te declaró desde que estabas en su corazón, aun cuando todavía no nacías. Dice Jeremías 1:4, dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Santificar significa apartado. O sea, Dios ya lo había declarado, aún todavía no había nacido. Y te di por profeta a las naciones. Todavía no había nacido y Dios ya había declarado, tú vas a ser un profeta. Jeremías, el día que tú nazcas, tú vas a ser un profeta. Dios ya había declarado. Dios declara los orígenes. Y dice versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, no declares las cosas que yo no he declarado sobre de ti. Ay, es que yo soy un burrillo. Ay, es que yo no nací para esto, ¿verdad? No, es que para mí no, esto no. ¿Cuántos de ustedes empiezan a declarar cosas cuando Dios ha decretado otras cosas sobre tu vida? Él te ha diseñado y Él ha decretado sobre de ti. ¿Cuántos están en escuela de líderes, en escuela de formación y dicen, ay no, es que a mí nada se me pega? Ay no, yo no nací para esto. Y se sale. No declare lo que Dios no ha declarado sobre su vida. No digas lo contrario a lo que Dios ha declarado sobre de ti. Cuando tu hijo te dice, Rafa, voy a poner el nombre, espero que no haya un Rafa, pero es lo primero que se me ocurre, ¿verdad? Cuando tu hijo Rafael, ¿verdad? Te dice, papá, ya no me quiero llamar Rafael, ahora quiero ser Estrella, ¿verdad? Y hay papás que empiezan a declarar, bueno, pues si usted quiere ser Estrella, amigo, pues usted sea Estrella, mija, ¿verdad? Usted declare los orígenes. Mira, hijo, el día que naciste, ese día yo te quité el pañal y yo vi ahí un bulto que decía que tú eres hombre. Y Dios te declaró desde los inicios, desde antes de que tú nacieras, Dios ya te había declarado hombre, o viceversa, a su hija, ¿sí? Y comience a declarar los orígenes. Vaya a los orígenes de parte de Dios para su vida. Número 2, una declaración es un edicto incuestionable. Nadie lo cuestiona, ya ha sido decretado y nadie lo cuestiona. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? ¿Se fija? Dios ha decretado algo y Él lo va a hacer. Me hace pensar, por ejemplo, en Marcos 4:35, cuando Jesús estaba todo el día, se la pasaba sanando enfermos, ministrando a gente, y de repente
ya era por la tarde y toma a sus discípulos, los sube a la barca. Yo creo que ya cansado Jesús de tanta chamba y les dice, les da una orden, pasemos al otro lado. Lo decretó. Pasemos al otro lado. Y se suben y Jesús, como ya lo había decretado, pasemos al otro lado. Entonces Jesús se va a un rinconcito y se empieza a echar una siestita y empieza a descansar. Y allá en medio del mar empieza el viento y las olas y se empieza a levantar las olas. Yo creo que los discípulos ahí estaban buscando la manera de que la barca no se hundiera. Y empezó el temorcito entre ellos y alguno de ellos diciendo, pues ve y despierta al maestro. Y van y lo despiertan y le dicen, Señor, despiértate. Mira las olas, mira el viento y tú acá dormidote. Y en eso Jesús se levanta pero enojado, molesto, y les dice, ¿qué poca fe tienen ustedes? Jesús pudo haber dicho, yo no decreté que pasemos al otro lado. Si yo dije que pasemos al otro lado es porque vamos a pasar al otro lado. Era para que los discípulos vieran las olotas y decir, pero Jesús ordenó que vamos a pasar al otro lado. Él lo decretó y así va a ser. Yo no sé qué estés pasando tú en tu vida. Yo no sé de qué tamaño son las olas. Yo no sé los vientos cómo están pegando contra ti, contra tu casa, contra tu familia, contra tu matrimonio, estén pegando. Pero si tú tienes una palabra de parte de Dios, tú agárrate de esa palabra, porque es un decreto de parte de Dios y confiesa esa palabra, declara esa palabra sobre tu vida, declárala. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Te fijas? Es un edicto incuestionable. Tú lo dices y así va a ser. Tú lo declaras. Obviamente hay que añadirle la fe. ¿Por qué? Porque dice, y no dudare en su corazón. Cuenta una historia por ahí de una viejita que tenía que subir un cerro. Para ir a la iglesia tenía que subir un cerro y luego bajar ese cerro. Y ya pues ella casi no podía caminar y un día dice, Señor, ahí dice en tu palabra que tú puedes decir a ese monte, quítate y échate en el mar. Y yo lo declaro, yo lo decreto en el nombre de Jesús. Monte, quítate. Porque ya mis rodillas ya me duelen para subir e ir a la iglesia, ¿verdad? De repente llegó una empresa minera y ¿qué crees? Empezó a mochar el cerro. Empezó a mochar el cerro y luego al ratito se van al siguiente cerro y ya le quedó a ella parejito, ¿sí? Usted decreta en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que es una confesión positiva? Porque hay quienes confiesan positivamente. Está el positivismo, ¿verdad? No, me va a ir bien. No, y hay gente que no son creyentes. Es más, gente que ni siquiera cree en Dios. Gente atea, pero creen en el positivismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que nosotros declaramos la palabra de Dios y la declaramos en fe. Y también de que puede ser que somos guiados por parte de Dios para que esa palabra se haga rema a mi vida y entonces yo estoy listo para decretarla, para declararla. Entonces esa es la diferencia, porque hay que tener cuidado y luego después nos volvemos con la onda del positivismo, ¿verdad? No, es que todo me va a ir bien y luego las malas vibras, ¿verdad? Declare lo que es la palabra sobre nuestras vidas. Ahora, por otro lado, hay un peligro también, porque a veces podemos declarar para maldición. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 11, del 12 al 14 y luego nos brincamos al 20 y el 21. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y luego ya empezaron a hacer otras cosas. Y luego en el 20, nos brincamos al 20, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Un decreto también puede ser una maldición, lo que alguien decrete. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y usted puede decretar bendición, o muchas de las veces usted puede estar decretando maldición aún sin saberlo. Y eso se está produciendo en la vida de personas. Cuando usted le dice a sus hijos: no, tú vas a terminar en la cárcel. ¿Y dónde terminan? En la cárcel. Empezamos a hablar a personas y empezamos a decretar cosas, aguas, ¿sí? Encargados de una célula, encargados que de repente dice una persona: no, si te vas ya no te va a ir bien, porque Dios te trajo aquí, y si te vas. O pastores, ¿verdad?, que de repente empiezan a declarar sobre personas, sobre vidas: usted no se me va de aquí, y el día que usted se vaya de esta congregación le va a ir mal. ¿Qué onda? Si Dios nos puso para bendición, no para maldición. Al contrario, que te vaya bien, eso es lo que espero. Y empiezan a declarar, empiezan a decretar maldición sobre personas. Hay un hombre en un libro, él dice que un día había un vecino que tenía un árbol que había un tiempo donde ese árbol echaba muchas hojas. Y este hombre, pues es un pastor, ya estaba enfadado de estar barriendo las hojas todo el tiempo. Y un día voltea hacia el árbol del vecino enojado y le dice: maldito árbol, sécate en el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que a la semana se secó el árbol del vecino. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces, ahora, ¿a dónde voy con esto? Escuche bien. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Para que entendamos lo peligroso que es cómo usamos nuestras palabras. Lo hizo con un árbol para que entendiéramos. No lo iba a hacer con una persona, Jesús. Lo hizo con un árbol para: mira, Señor, el árbol que tú la higuera que tú maldijiste ayer, mira, ya está seca. Yo me imagino a Jesús diciendo: pues para que tengas cuidado con lo que estás diciendo. Porque si esas palabras se las hubieras dicho a una persona. Conozco a un hombre que cuando se casaron, su esposa le confesó que ella no era virgen. No sé qué tan importante fue para él, que empezó a maldecirla y le empezó a decir: tú no tienes perdón de Dios y tú ya estás condenada y todo eso. Y la mujer literalmente se empezó a secar, literalmente, y empezó a maldecirla y murió. Era una muchacha llena de vida. Sabe que usted tiene poder en sus palabras. Hombre, tú tienes poder en las palabras con tu esposa. Esposa, le voy a decir una cosa: usted tiene el esposo que usted ha declarado. No, es que a mi esposo no le sale nada, pobrecito, está bien tontito. Ay. Nada le sale, ni trabajo agarra. Yo soy la que tengo que poner el dinero siempre, ¿verdad?, para la casa, porque él nomás no.
Ah, pues ese es el esposo que tiene. Ese inútil, ja, ¿me estás oyendo inútil? Ja. Ese es el que usted ha declarado. ¿Mm? Cuidado con lo que declara. Hombres, cuidado con lo que declaras. Gorda, ¿me traes agua? Pues eso no flaca. Cuidado con lo que declaramos. Al hijo, ¿verdad? Aguas con, te dije que lo ibas a tirar. Yo sabía que cuando lo pusiste, yo dije, lo va a tirar. Y ve, lo tiraste. Siempre tiras la leche. Ay, tarado, te parece a tu padre. Aguas con lo que declara. Bendiga y no maldiga. Declare bendición. Dios nos ha puesto para bendición, para bendecir y no para maldecir a la gente, a sus vecinos. Mire, utilice la declaración solamente para atacar el reino de las tinieblas. Es decir, que se me puso, yo tengo mi local y a un lado se me puso un bar. Y entonces empiezo a declarar, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que ese bar se seca en el nombre de Jesús. Yo declaro que ese bar no prospera. ¿Por qué? No estoy hablando a la persona, estoy hablando al reino de las tinieblas, ¿sí? Yo declaro que no prospera en el nombre de Jesús. Que se le puso a un lado un vecino que vende marihuana, que usted sabe que vende ahí, y usted empieza a declarar, yo declaro en el nombre de Jesús que este hombre se va de este lugar, se va de este barrio. Yo declaro en el nombre de Jesús que ese negocio que él tiene no prospera en el nombre de Jesús. Y empieza, ahí sí vamos a declarando las cosas, pero no le declare a un vecino, no le declare a otra persona. Más bien bendígalo, no lo maldiga. Ajá. Cuando sea cuestiones del reino de las tinieblas, declárelo. ¿Sí? Anule, seque, ordene. Pero solo las cosas que tengan que ver con el reino de las tinieblas. Ahora, alguien va a preguntar, Marco, ¿y qué pasa si alguien decreta maldición sobre de mí? ¿Verdad? Porque así como yo tengo poder para declarar, otras personas pueden declarar sobre mi vida. Pues muy sencillo, mire. Número 1, si usted vive con puertas cerradas al pecado, nada le puede tocar. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está la puerta cerrada. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si usted tiene puertas cerradas, despreocúpese, porque dice que Dios le guarda y el maligno no le toca. Número 2 sería Isaías 54:17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. O sea, toda persona que decrete algo contra usted, ¿sí?, sea condenada en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Usted dedíquese a cerrar puertas y a servir al Señor. Y cuando gente decrete cosas sobre su vida, se repelen, se rechazan en el nombre de Jesús, se condena. Como cuando Balac le pide a Balaam, cuando iba el pueblo de Israel pasando por el desierto, le dice, le pide a este hombre y lo contrata para que maldiga al pueblo de Dios. Y nunca pudo maldecir al pueblo de Dios. Cuando estaba a punto de pronunciar su maldición, y le empezaba a salir bendición de su boca. Eso es lo que Dios va a hacer con sus enemigos. Usted manténgase con puertas cerradas y manténgase sirviendo al Señor, porque dice, esta es la herencia de los siervos, ¿sí?, del Señor. Y toda maldición que gente proclame contra usted no tendrá efecto. Número siguiente de lo que es la definición de una declaración. Una declaración es una bendición pronunciada. Usted bendice, usted habla bendición a esas personas.
Por ejemplo, en Jueces capítulo 6, versículo 12, habla acerca de Gedeón, un hombre que estaba, fíjese bien, estaba en el lagar. Ya lo he explicado en otras ocasiones, esta situación. Él estaba en el lagar, que el lagar era como, pues a lo mejor como una bodega, porque ahí era donde se exprimían las uvas, ¿sí? Ahí en ese lugar. Pero él estaba en el lagar, estaba limpiando el trigo. No sé si usted sepa cómo se limpia el trigo, pero el trigo se limpia afuera. Usted pone un plástico y agarra una pala y lo avienta hacia arriba. Cuando el trigo va hacia arriba, la cáscara se va obviamente quitando, y el viento la vuela y solamente cae el trigo limpio. Y eso es lo que hacen, lo agarran y para arriba, y el viento se lleva la cáscara y vuelve a caer. Es todo lo que hacen. Pero dígame usted, ¿qué hace un hombre limpiando el trigo dentro de una bodega? Ahí no hay viento. 5 razones tenía. Porque de cuando en cuando los filisteos, cuando veían que la cosecha ya estaba lista, venían ellos y se robaban la cosecha, se la llevaban. Entonces él estaba por acá porque tenía miedo. Estaba allá adentro limpiando el trigo. Y vean lo que dice la palabra de Dios, Jueces 6, 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él allá encerrado, y viene el ángel y le dice: hombre esforzado y valiente. Yo pienso que él ha de haber dicho: a mí, ¿verdad? Estaba lleno de temor. Pero una declaración es una bendición pronunciada. Hable las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted empieza a hablar, usted empieza a crear. Empieza a crear sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su familia. Mis hijos son, no sé dónde rayos habrán sacado que de repente dicen: ay, ¿quién inventó la escuela? Y empiezan a decir: ay, no quiero ir a la escuela. Yo les digo a mis hijos: a mí me encantaba ir a la escuela. ¿De qué están hechos estos niños hoy en día? Pero a mí me encantaba ir a la escuela. Hoy los niños quieren estar ahí encerrados en la casa, nomás viendo en la tablet YouTube y quién sabe qué otras cosas más. Pero no, me encanta. Y cuando yo oigo cosas como esas de mis hijos, hace un tiempo mi hija estaba súper atrasadísima en la escuela. Tuvieron que llamarnos y decir: oye, tenemos que hacer algo. Y yo en las noches oro por ellos. ¿Y sabe qué? Aprovecho porque ahí los agarro de pechito. Señor, yo te doy gracias por mi hija, Señor, porque ella, Señor, yo declaro sobre de ella que es una de las más inteligentes, Señor, de su salón. Y ella entre la cobija así. ¿No fue lo mismo que pasó con Sara cuando Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo? Y Sara por allá. Dios estaba declarando las cosas que no son como si fuesen. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a adelantar. Declare las cosas. Cuando tenga su tiempo de oración, tenga un tiempo también de declaración. Tiempo de intimidad, de entrar a la presencia de Dios. Tiempo de petición donde usted: Señor, pues estas son mis necesidades, la empresa, el trabajo, mis hijos, mi esposa, tenemos necesidades, Señor, lo que sea. Pero también tenga otros tiempos de declaración. Señor, yo declaro sobre mi esposo, yo declaro sobre mi esposo, yo declaro sobre mis hijos. Porque la palabra está diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿sí? Así como en el cielo, yo declaro que será hecho aquí en la tierra. Es una declaración. Declárelo.
Dios le dijo a Abraham, le cambió su nombre de Abraham por Abraham, padre enaltecido por padre de multitudes. Dios pronunció la declaración, habló las cosas que no son como si fuesen. Usted comience a hablar. Cuando usted, mire, yo le animo a que aproveche las noches para orar por sus hijos, pero sobre todo que ellos escuchen. O sea, si están dormidos está bien, de todos modos la oración es la oración y hace su efecto, pero que ellos escuchen lo que usted está declarando sobre de ellos. Hágalo y declare cosas que ni ellos mismos se creen. Dice Marcos Brunet que su papá comenzó a declarar sobre de sus hijos. Dice, yo declaro que sobre de ustedes, dice, ustedes cantarán canciones que se cantarán en todo el mundo. Y él y su hermano están. Él cuenta, él dice, nosotros nos reíamos. Y ahora con sus canciones están trascendiendo fronteras a muchos lugares. Dios cambió los nombres de algunos. ¿Por qué? Porque estaba declarando el Señor sobre sus vidas. Jacob, que significa usurpador, se lo cambió Dios. Bueno, para nosotros usurpador es igual a tranza, ¿verdad? En el mexicano. Se lo cambió el nombre y le dijo Dios, ya no será más tu nombre ese. Yo voy a poner una declaración sobre tu vida. Ahora tu nombre será llamado Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. A Simón, Pedro, que se llamaba Simón. Simón es una caña cascada. Cuando una caña queda como desquebrajada, ¿sí? Como tipo carrizo, una caña así. Y Dios le cambió el nombre le dice, ahora será tu nombre Cefas, que traducido es Pedro, que significa piedra, es decir, ya estable. Y número 4, que es el último, una declaración es una profecía que desata el futuro de una persona o de una nación, de una ciudad. Una declaración es una profecía, ¿sí? No sé si usted se ha tomado tiempos para profetizar sobre sus hijos. Comience a hablar, comience a profetizar sobre de ellos. Lo que usted está viendo, lo que Dios le está mostrando a usted sobre la vida de sus hijos, profetícelo. Háblelo de parte de Dios para su vida. ¿Qué es un profeta? Es una persona que está dando el mensaje de Dios a esa vida, a esa persona, a ese pueblo. Ese es un profeta. Y si Dios le está poniendo el sentir en el corazón de usted de lo que va a ser su hijo, profetícelo, háblelo, dígaselo. Mira lo que dice Génesis 49:1. Jacob toma a sus hijos y les comienza a profetizar. No vamos a leer todo lo que les habló porque es extenso, les habló a cada uno de ellos. Génesis 49:1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y les declararé. Ahí está, la declaración es una profecía. Y les declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Esto es lo que les va a acontecer. Dios está revelando a su corazón. Cuando Dios le revele algo a usted, suéltelo. No lo detenga, porque hasta que no lo hable, la palabra no se suelta y no comienza a crear. Hasta que usted la habla es cuando comienza a crear. Entonces, si Dios le está hablando algo a su corazón de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su familia, háblelo, decrételo. Llame a la persona y a su hijo y dígale, hijo, Dios está poniendo en mi corazón que tú vas a hacer esto y esto otro. Está profetizando a su vida. Entonces, la declaración es una expresión que indica que algo es cierto, que algo es verdadero. Tómese su tiempo cuando esté orando. Si me pueden llamar a los músicos, por favor. Tómese su tiempo cuando esté orando, de estar en intimidad con Dios. Y no significa que a fuerzas tiene que ir los 3 pasos. Si los puede incluir, qué bueno. Pero tómese un tiempo donde también comience a declarar. Hay tiempos de intimidad donde estamos en la presencia del Señor. Hay otros tiempos
donde estamos en petición. Señor, te pido, mira, tenemos esta necesidad, ya se llegó este pago, Señor, ayúdanos. Pero también tenga tiempos de declaración, de declaración, Señor. Y yo declaro sobre la vida de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mi negocio. Yo declaro, Señor, yo declaro que soy próspero porque tú lo has dicho en tu palabra y yo he creído esa palabra. Recuerde que la declaración no es una confesión positiva, es algo que usted está extrayendo de la palabra y usted le está poniendo fe y lo está soltando, lo está declarando en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a la práctica. Vamos a comenzar a declarar. ¿Sale? Así que póngase de pie, por favor. Cuando yo estuve en el instituto bíblico, había un maestro, él ya falleció, ya está, pues ya no está con nosotros. Pero cada que él enseñaba, nos hacía que repitamos una declaración. Y hay muchas congregaciones donde todos los días, o más bien todas las veces que se reúnen, hacen una declaración. Yo no voy a establecer aquí que vamos a estarlo declarando todo el tiempo, pero a mí me gustaría que podamos declarar en esta hora, ¿sí? Lo vamos a hacer una vuelta, lo vamos a hacer y usted lo declara conmigo. Y en la segunda vez que ya lo volvamos a decir otra vez, vamos ahora sí meterle fe a declararlo. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Me ayuda? Ok. Usted va a repetir conmigo lo siguiente. Me voy a sentir como en el instituto bíblico. Usted va a decir: yo soy lo que la palabra dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que yo puedo hacer. Mayor es el Cristo que está en mí que los problemas que están en el mundo. Mayor es el Cristo que está en mí que las dificultades que están en el mundo. Ya gané, ya vencí, ya conquisté, ya triunfé en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se fija? Estamos extrayendo las verdades de la palabra de Dios, porque yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer, pero lo estoy decretando, lo estoy declarando sobre mi vida. ¿Ahora está listo para hacerlo ahora sí de verdad? ¿Sí? Tómele fe, declárelo, créalo en el nombre de Jesús. ¿Sale? Ok, fuerte conmigo. Yo soy lo que la palabra dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que yo puedo hacer. Mayor es el Cristo que está en mí que los problemas que están en el mundo. Mayor es el Cristo que está en mí que las dificultades que están en el mundo. Ya gané, ya vencí, ya conquisté, ya triunfé en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.